El tema del día de hoy es función cuadrática. ¿Qué es una función cuadrática? Es una función de la forma f de x que es igual a ax cuadrado más bx más c. Bien, aquí nosotros tenemos una función f de x que es igual a x cuadrado más bx más c. Tenemos un trinomio, ¿sí? En este caso, tenemos el trinomio ax cuadrado más bx más c, donde ustedes aprendieron a resolver por el método de aspas, ¿sí? En donde nosotros podemos encontrar el valor de x. Bien, donde a y b y c pertenecen a los números reales, o sea, que a, b y c pertenecen a los números reales, puede ser cualquier número real. Y a va a ser siempre diferente a 0. Más adelante entraremos a un estudio más profundo acerca de la ecuación que representa una función cuadrática con respecto a los 4 casos. Pero, ¿qué nosotros obtenemos al momento de graficar una función cuadrática? Entonces, la representación gráfica de una función cuadrática es una curva llamada parábola. Y aquí nosotros tenemos una curva llamada parábola. Al momento que nosotros demos valores tanto a x y a y, nosotros vamos a encontrar una parábola. Bien, si la función cumple que a es mayor a 0, cuando nosotros tengamos que a es mayor a 0, en este caso este valor numérico es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba. ¿Qué querrá decir que la parábola abre hacia arriba? Que vamos a encontrar nosotros una parábola similar a la que nosotros tenemos aquí, que abre hacia arriba. Aquí vemos estas dos esquinas van a abrirse hacia arriba. Pero si la función donde nosotros tenemos que a es menor a 0, a es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la parábola ya no va a ser hacia arriba, sino va a ser hacia abajo. ¿Sí? Cuando a es menor a 0, hacia abajo. Cuando a es mayor a 0, hacia arriba. Bien, nosotros también podemos decir lo siguiente. Cuando a es mayor a 0 vamos a tener un punto mínimo y el punto mínimo sería este de aquí. Punto mínimo o vértice. ¿Sí? Punto mínimo o vértice. Pero cuando a es menor a 0, nosotros vamos a tener un punto máximo y vértice. ¿Sí? Para ello ustedes van a ver lo siguiente. Voy a ir enumerando las partes que tiene una gráfica de función cuadrática. Por ejemplo, aquí nosotros vemos estas líneas entrecortadas. Esto se llama eje de simetría. ¿Sí? Se llama eje de simetría. Eje de simetría. Nosotros tenemos acá un punto que parte el eje de las y, o choca o hay un punto entre la parábola y el eje de las y. Entonces ese se va a llamar intercepto con el eje de las y o intercepto eje y. Intercepto eje y. Ese es el intercepto. Después nosotros acá este puntito que anteriormente dijimos que se llama vértice porque en realidad se llama vértice. De ahí nosotros tenemos lo siguiente. Vemos que la parábola corta 2 veces en el eje de las x.
¿sí? Entonces, estos dos puntos que encontramos se llama intercepto, eje X, ¿sí? Esas son las partes de una gráfica de una función cuadrática. ¿Qué más? La recta paralela al eje de las y que pasa por el vértice de la parábola se denomina eje de simetría, ¿sí? Esto siempre recordemos que se llama eje de simetría y este eje de simetría parte en dos, la parábola en dos partes iguales, ¿sí? Ahora, para hallar el intercepto de la parábola con el eje y, se reemplaza x igual a 0 en la expresión, ¿sí? En la expresión que nosotros tenemos aquí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros más adelante vamos a ver cómo debemos resolver una función de este tipo de trinomios que está el primer término elevado al cuadrado para nosotros poder obtener la parábola. Bien, eso es todo por el día de hoy. Agradecería ese like, comenten, compartan, suscríbanse, revisen la descripción del video. Gracias.